Ricardo, Ariadna, por estos encuentros hermosos que están generando y que son tan urgentes y tan necesarios. Agradecer las presentaciones hermosas de Irma, de Sergio y Ana María, que, que lo único que he hecho es disfrutarla, porque finalmente estamos hablando de lo mismo, de diferentes prismas, pero todo va hacia lo mismo, y guardar de cómo condensar un poco esta información hermosa que estos tres seres nos han contado, y que tiene que ver con primero comprender lo que todos hemos dicho, que es la caída completa de un sistema que imperaba por mucho tiempo, y que por supuesto que comprendía también la dimensión salud. Se caen todas las estructuras y aparecen nuevas. Y estamos justo en esa interfase, que por supuesto que tiene un grado de incomodidad, ¿cierto? Es la donde vas haciendo el camino, es cuando te metes a un sendero que no está todavía diseñado, ¿cierto? Vas por ese pastizal, lo vas pisando y vas de a poquito generando este caminar en un formato que viene a dejar de lado algo que ya sabemos que no funcionó y que lo hemos vivido en carne propia nosotros, nuestros pacientes, nuestros familiares, etcétera, que es una medicina basada en la separación, basada en el reduccionismo, en el mecanicismo, como muy bien decía Ana María, en esta interpretación, una descripción neta, donde no hay una comprensión profunda. Eso, primera cosa, entonces, darnos cuenta de que el formato eh, autoritario, centrada en la enfermedad, donde por supuesto generamos una profunda ignorancia en los participantes, eh, por supuesto sin maledicencia, sino bajo el paradigma que imperaba la cosmovisión que hoy día se acaba, que es la del logos, ¿cierto? La lógica, la razón, el intelecto. Y hoy día nace esta nueva cosmovisión planetaria del holos, ¿cierto? Del holismo, donde la integración, como muy bien decía Ana María, esta unicidad que es evidente, ¿cierto? Desde la cuántica, como decía Irma, desde la coherencia, donde no existe esta separación hacia la o el otro, nos genera un nuevo nacimiento, una aproximación que independiente de las visiones que tengamos, van hacia lo mismo, hacia el protagonismo que debe tener el participante, primera cosa fundamental, el centrarse en la salud, en aquellas cosas salutogénicas que tenemos en nuestra disposición y que toda esa caja de herramientas que disponemos y que siempre hemos tenido ha sido velada. Y hoy día entonces exponerla para que cada uno de ellos desde su centro, ¿cierto? Este recentrarse o reconocerse o recordarse, y como lindo dice, recordarse viene de recordi, ¿cierto? Regresar al corazón. Esa es la magia más potente que hoy día disponemos, pero claro, parece ser sencillo que este progreso hacia una visión de la medicina donde integremos al participante, ya no paciente, que pacientemente espera ser sanado por alguien, sino que ahora él va a levantarse y va a ir en pro, en búsqueda de su bienestar profundo. eh, Parece sencillo, pero nos tocamos con una gran paradoja, ¿cierto? Que es la paradoja de que como nunca el ser humano ha buscado tanto ser feliz y ser sano. Yo creo que jamás hemos tenido esta wellness mania, ¿cierto? Esta bienestar manía que vemos constantemente en redes sociales, donde todas las personas quieren estar bien. Y parece ser muy deseable el estar bien, pero hemos perdido un foco muy fundamental que creo yo que tiene que ver con el sentido, ¿cierto? Que lo hemos tocado acá también, la mayoría, que es el sentido de este proceso. Porque el estar bien por estar bien implica muchas veces la mente egotista todavía trabajando en esa búsqueda de bienestar sin saber por qué tengo que tener bienestar. Entonces, gimnasio todos los días, alimentación de todos los tipos que existen, con todas las modas y tendencias, que me levanto en la mañana, que me ducho con agua fría, que me hago el baño a vapor, que después hago meditación, que después hago yoga, y todo eso, por supuesto, que tiene un tremendo impacto, pero depende desde qué dirección la estoy pulsando, desde qué hay detrás, cuál es la conciencia que hay detrás de la acción. Y eso es fundamental, porque yo lo veo con mis participantes que cuando entramos en esa búsqueda frenética de la sanación, podemos perdernos de foco porque lo que habita detrás es un miedo profundo a la muerte. Entonces ahí viene la integración que tanto Sergio, Irma y Ana María hablaban de la importancia que es comprender para poder sanar. Y
Este cambio entonces de acceso a la nueva forma de ver la medicina como un proceso holístico de reintegración, es fundamental entender que estamos en esta paradoja donde buscamos ser felices y sanos y lo que menos tenemos es felicidad y salud. Y eso obedece principalmente, dentro de muchos factores por supuesto, a, desde mi punto de vista, a esta hipersimpaticotonía, ¿cierto? Este sistema simpático hiperactivado, que por supuesto que tuvo su rol en la evolución humana, ¿cierto? Cuando habían tigres dientes sable afuera de la cueva, cuando había una tribu que me quería cazar, eso generó un estado de simpaticotonía. Y este simpaticotonía no es más que el subconsciente derivado de este sistema nervioso autónomo, que es la patita simpático-tónica, que sobrevive, arranca, huye, pelea, enjuicia, teme, resiste, que tiene, por supuesto, un tremendo rol en la evolución humana. Sin embargo, está prendido hoy día en el ser humano 24/7. Incluso en la noche, cuando estás durmiendo, ¿cierto? Y hay bruxismo. Ese es el epifenómeno que está determinado por esta hipersimpaticotonía. Y que desde la cardiología Sergio nos puede contar cómo esta simpaticotonía genera tremendos impactos en este campo eléctrico cardíaco. Entonces, el problema está en que este estrés crónico que estamos viviendo empieza a hipotecar la capacidad de elección. Y eso es súper importante porque personas quieren qué como para estar sano. Y yo siento que es al revés la pregunta, ¿qué como para poder elegir? ¿O qué hago? ¿Cuáles son mis hábitos que voy a ir generando para poder elegir? Porque al final del día, el que está eligiendo el 96% de las cosas que estamos realizando es el subconsciente que está acompañado de una simpaticotonía, ¿cierto? Este sistema que está activado de sobrevivencia y que está activado al margen de nuestra conciencia. O sea, estamos conversando acá y tenemos activado este sistema, que está siempre en alerta, en formato de sobrevivencia, y que por supuesto impide todo lo que el eje parasimpático, ¿cierto? El otro ladito, que tenemos que regularlo, ¿cierto? El eje vagotónico, donde estoy, en comillas, estoy a salvo, tranquilo, descansa, digiere, acepta, agradece, confía. Todo ese pool que te entrega internamente ese estado interior, no lo estamos vivenciando. Entonces nuestras búsquedas de estar sano tienen que ver con una ansia y una búsqueda frenética de un resultado externo. Y por supuesto nos resta coherencia. Y ahí vinculo un poco con lo que han hablado los expositores. Esta coherencia que tiene que ver cómo yo estoy viviendo mi mundo interior, cómo lo estoy sintiendo, cómo lo respiro y cómo lo acciono. Y en eso nos vamos perdiendo porque al final del día hay una bienestar manía muy impuesta por las redes donde hay que estar bien a toda costa, independiente del viaje procesal, del proceso de sentido que habita en este estado de centro. Entonces la regulación autonómica para mí es un eje fundamental que significa cómo puedo entonces a ese subconsciente que está activado en simpaticotonía pasarlo a que le digamos, chiquillos, amigas, amigos, ya no estoy en peligro de vida. Es momento entonces de que tome mi timón de acción diaria, cotidiana, la vagotonía o este estado de parasimpático, donde voy caminando a salvo, donde mi ser sabe que estoy a salvo. Por ende, ya no tengo una actitud defensiva de mínima empatía, que es el que tenemos, ¿verdad?, cuando tenemos prendido el simpático tónico. Empezamos entonces a regular el autonómico, esta regulación autonómica que tiene que ver con esta pata simpática que la dejamos en stand-by para cuando haya tener que defendernos, ¿verdad? Cuando tengamos que salir a defendernos o a arrancar o a huir o a pelear, por supuesto que lo tengo ahí, pero no puedo tenerlo 24/7, porque las decisiones que van a aparecer desde ahí van a ser, por supuesto, separatistas, enjuiciadoras, temerosas y que están buscando sobrevivir a toda costa, donde la visión empática, comunitaria y compasiva se acaba. La regulación autonómica entonces te entrega esta posibilidad a través de prácticas continuas del cotidiano, centrarte. Y cuando te reencuentras en ese centro, empiezas a habitar en ese ser superior, en esa realidad espiritual o divino, ese fractal divino donde lo haces desde la certeza. Y ahí empiezan a nacer ya no las creencias
¿cierto? Lógicas racionales, ¿cierto? Que nunca has sentido que son así, sino que ahora empiezas a vivir esa inteligencia intuitiva, que casi todos hemos hablado, que es ese momento donde por fin sabes que sabes. Y no sabes de dónde viene, porque nadie te lo contó, porque no lo leíste, porque sabes internamente que es así. Y eso hoy día tenemos también un refrendo neural, como parte en el corazón efectivamente las neuronas cardíacas y se dirige hacia la corteza prefrontal medial, donde habita también un estado interesantísimo que es de la ecuanimidad. ¿Cómo se vincula esas certezas, ¿cierto?, con el estado ecuánime? Pero lamentablemente cuando yo estoy polarizado en la simpaticotonía, no puedo acceder a ese estado de pausa interior que me permite, como excelentemente decía Isma, permitirme que mi propio mundo interior sea el que perciba. Entonces ahora el cáncer, que en la simpaticotonía, ¿qué ocurría? Era peligro de muerte, por supuesto. Cáncer igual muerte. Cáncer igual rechazo, resistencia, ira, enojo, tristeza. Por supuesto, porque quiero sobrevivir. Y eso es un tremendo elemento occidental de muerte, el cáncer. Sin embargo, cuando estás acá, no estás cambiando el cáncer que tienes. Estás permitiendo que tu mundo interior que estás creando lo pueda interpretar diferente. Entonces, deja de rechazar, empiezas a aceptar. Deja de enojarte y empiezas a confiar. Deja de resistirte y empiezas a agradecer aquello que no es más que la representación física de algo profundo que tienes que vivir como un plan preencarnativo tuyo. Pero toda esa comprensión, lamentablemente, no viene por defecto. Y hay que crear las redes neurales que nos permitan entrar en esa integración. Y ese es el gran problema, porque eso significa que tengo que conquistar en mi vida la pausa. Pausar para comprender, comprender para sanar. Y ahí entonces los hábitos, que finalmente es la parte inicial de esta ponencia, son la resultante final de comportamiento, de esa vivencia interna. Entonces el autocuidado no es más que el resultado obvio, coherente, de un estado interior diferente. Entonces ahora ya no busco solamente el bienestar, sino que ahora cuando me reencuentro en este estado que lo llamo vagotónico, que por supuesto pueden ser de diferentes aproximaciones, la información energética que le voy a entregar a mi templo va a ser completamente diferente, porque el autocuidado va a ser una resultante natural. No tengo que ir a buscarle en búsqueda frenética, casi por tendencia o moda, el comer de cierta forma, el ayunar de esta manera o el conectarme con la naturaleza de esta otra, sino que eso va a ser completamente natural y orgánico, porque voy a estar vinculado a mí, donde mi templo ahora lo cuido para que mi alma, ¿cierto?, se regocije en él. Y ahí viene una temática relevante, que todos estos hábitos hoy día que sabemos que nos entregan la potencialidad del ser humano a su máximo esplendor, porque digamos sea de paso que no tenemos idea de la potencialidad humana, recién vamos a ir explorándola en los próximos años, cuando empecemos a reancestrarnos, ¿cierto? Esta vida urbana moderna que nos restó salud y que hoy día nos muestra que las primeras causas de muerte son las enfermedades metabólicas, el cáncer y las enfermedades cardiovasculares, ¿cierto? Pero eso son las causas que nos matan, ¿cierto? Que nos llevan a la trascendencia. Pero en el día a día observamos, y ustedes lo observan, un estado de sobrevivencia biológico, donde tenemos cefaleas cotidianas, donde tenemos insomnios, donde tenemos este cerebro nuboso, donde tenemos dolores crónicos, y hemos normalizado aquello pensando que son los costos del estilo de vida moderno. Entonces, el reancestrarnos significa utilizar las cosas simples de la vida, como por ejemplo la comida real, donde nos alejamos del paradigma de que soy vegano, que soy basado en planta, que soy carnivorismo, que soy omnívoro, que soy paleo, que soy keto. Empieza a dar lo mismo, porque empiezan a hacer esta nutrición intuitiva, donde la María decía, bueno, la energía de los alimentos, por supuesto, porque la radiovitalidad va a depender del nivel de sol que traiga ese alimento. Tú puedes alimentarte con miles de cosas, pero unas cosas son las que son coherentes con tu ser y otras que no son coherentes, independiente que veas que te caigas muerto al día siguiente de comerlo. No va a ocurrir así. El impacto electromagnético de las frecuencias no ionizantes en el ser humano.
La evidencia es vastísima, sin embargo, nada de eso se está hablando en los medios. En la ausencia de sol, por ejemplo, la importancia del sol con todo su campo de longitudes de onda electromagnética, cómo impacta, por ejemplo, en el amanecer, cada vez que vemos salir el sol, con su frecuencia infrarroja y roja, en todo el sistema hormonal de decir al cuerpo, listo, partió el día, vamos con energía, melanocortina, serotonina, dopamina, oxitocina. Todo ese campo hormonal depende de qué momento yo estoy viviendo y habitando el sol. Sin embargo, el sol, el cáncer, no. Como decía Ana María, la cantidad de sesgo, imaginémonos que son sesgos, pero la cantidad de errores, de ignorancia profunda que hay producto de una vida completamente separatista, que nos desintegró, que nos desempoderó, hoy día viene ese momento donde el ser humano puede vincularse a la naturaleza y poder vivir como aquellos animales que no han sido domesticados y que mueren o por depredadores o de viejos. Ese es el momento que vamos a poder nosotros observar la potencialidad que tiene el ser humano. Recién ahora vamos a poder explorarla. Cada vez que elijamos desde el corazón. Y que nuestro corazón, con su inteligencia intuitiva, sea el timón de vida, porque jamás, acá estamos 7 personas, más 68 más, somos 69 personas en total. Si ustedes se preguntan, ¿alguna vez su inteligencia intuitiva, más o menos activa, se ha equivocado en su decisión? Jamás. Lo que pasa es que tratamos de filtrar aquello intuitivo con la razón. Y ahí dejamos las puras embarrar las decisiones, ¿cierto? Y lo sabemos. A no ser que determines que tu timón de vida sea la inteligencia intuitiva, y desde ahí entonces dejamos la razón, que por supuesto que es fundamental, es muy linda, nos permite procesos laborales importantísimos, pero ahora la dejamos, la lógica, el intelecto, la razón, para ponerla a disposición de las elecciones del corazón, para que nos gestione de la mejor forma, ¿cierto? Lo que define nuestro corazón. Entonces, al final del día, los hábitos saludables, que son bastante lógicos por lo demás, que no tienen que ver con cosas estrafalarias, tienen que ver con poco y de eso poco, poco. Tiene que ver con pausa, tiene que ver con la información que le entregamos a nuestras relaciones humanas, la información que le entregamos con la relación con los animales, con la naturaleza, con la actividad física, con el descanso, con el disfrute, con el gozo, con el sueño y por supuesto con la nutrición, donde hoy día, como decía Sergio, tenemos una adicción al alimento. Y es por eso que yo promuevo tanto los formatos de ayuno, porque el ayuno es el único momento donde el cuerpo puede reparar, reciclar y aprender. En el estado de glucosis, el cuerpo solamente construye y ensucia. Y hemos vivido en formato de glucosis continua, con un suministro continuo a la célula, generando un desbalance energético intracelular. Recuerden que la mitocondria no es solamente el faro energético de la célula. La mitocondria y sus membranas son receptores de información externa. Están analizando todo lo que hacemos en el cotidiano, desde que nos levantamos hasta que nos dormimos. Entonces ahí está el desafío. Poder lograr, creo yo, vincularnos nuevamente a este conocernos, a este reconocernos, para poder comprender lo que nos sucede y desde ahí entonces entrar en un viaje de la construcción de hábitos, pero ya no por una búsqueda frenética de estar sano, sino que solamente que sea el sentido profundo el que me lleve a elegir aquello que voy a elegir, donde la resultante o la consecuencia de estar sano o no, ya no importa tanto. Lo que importa es que estoy disfrutando este proceso porque sé que es el que deseo vivir. Y ahí viene la coherencia en acción. Así que tenemos todas las herramientas hoy día para poder explorar aquella potencialidad humana y a la vez entendiendo que el destino también que tenemos muchas veces nos desafía a la comprensión más profunda. Cada cosa que vemos como enfermedades, ¿verdad? No son más que desequilibrios que nos vienen a entregar información. Lo mismo que una emoción fuerte, es información también. Esa información entonces cada uno tiene que leerla acorde al mundo interior que hemos logrado. No existen realidades externas objetivas. Lo único que existen son realidades internas subjetivas en base al intérprete que hemos creado. Crear un intérprete en base a la ecuanimidad y el estado de pausa, por supuesto que te lleva a la comprensión profunda del otro. Ya empieza a cambiar un poco la vida. Así que un millón de gracias por la invitación y siempre dispuestos para poder entregar de nuestra vereda lo que podamos hacer.